Hola amigos del Instituto Aspen, estamos esta de día con el doctor Tonatiuh Guillén, comisionado nacional de migración, con quien acabamos de tener una charla muy amplia y para documentar realmente lo que es la situación migratoria por la que atraviesa México, un país tan complejo en esta materia. Yo quisiera preguntarle un par de cosas nada más. Claro. Una de ellas tiene que ver con cuáles sean los grandes mitos que hay alrededor de la migración. Se entiende a veces como que México es un país casi invadido de migrantes, según se dice, estoy exagerando, pero ¿cuáles sean los grandes mitos? Si hablamos de una cultura de la migración, ¿qué debemos entender como las realidades, digamos, de esto? No vaya a ser que nos ocurra como en Estados Unidos, que se empieza a desvirtuar esto y parece que el migrante es un enemigo de la nación o genera emergencias nacionales, como lo hemos visto recientemente. En el caso mexicano, ¿cuáles serían, digamos, esta mitología que se ha creado alrededor de la migración? Bueno, primero hay que tener un principio de congruencia en este tema, porque los mexicanos hemos emigrado durante muchos años. De 12 millones de mexicanos nacidos en México viven ahora en Estados Unidos. Es el tamaño de un país. Y nadie desde México hemos cuestionado esto o puesto en duda de qué le pasa a Estados Unidos con ello, y forma parte de algo muy integrado, muy asumido. Hemos sido emigrantes y tenemos un gran beneficio de esta emigración. Y así otros países emigran, y México como nación receptora ha sido históricamente un rol pequeño, muy reducido. ¿Qué porcentaje serán migrantes en México? De quienes vivimos en el país, el 1% es personas que vienen de otro país, y la mitad de ese 1% viene justo de Estados Unidos y de origen mexicano. Entonces, realmente somos un país que no tiene una inmigración significativa. Si creciera, por ejemplo, la inmigración centroamericana, que ha sido de tránsito, pero que progresivamente hay más vinculación, pero si creciera un poco o incluso mucho, difícilmente superaríamos ese 1%. Entonces realmente sí hay un mito, sí hay lamentablemente a veces tonos xenofóbicos que debiéramos erradicar radicalmente y regresar a lo que comentaba hace un punto, a la congruencia. Así como queremos que nos traten en el extranjero, así como queremos que nos visualicen en el extranjero y respeten, pues así debiéramos actuar, que por lo demás así está en la ley mexicana. Esta congruencia, Tonatiuh, nos está dando fortaleza en las negociaciones, en el diálogo con Estados Unidos para el trato a los mexicanos y o a los centroamericanos que están llegando allá. Sí nos da fortaleza desde la perspectiva de un principio moral. Desafortunadamente, en este momento, la coyuntura política de Estados Unidos, y en particular las posiciones del presidente de Estados Unidos, pues no están cercanas a este principio. O sea, no hay... No lo valora, no hay una valoración, hay todo lo contrario, hay una posicionamiento que culpa a la migración, ahora centroamericana, ya no a la mexicana porque ya no vamos, pero ahora la centroamericana, la culpa de todos los delitos posibles en Estados Unidos, de todos los crímenes posibles, del tráfico, de drogas. Entonces es una visión que le ubicaría como el peor momento desde la perspectiva del poder de Estados Unidos. Tan es así que se acaba de declarar una emergencia nacional muy cuestionada y que probablemente no vaya a pasar en las Cortes de Estados Unidos, precisamente por el uso, la utilización de estos mitos que también existen allá. Déjame terminar este diálogo, Tonatiuh, con una pregunta que tiene pues, mucha gente en la mente: el futuro y la evolución que observarías en el tema de las caravanas centroamericanas. Parece que encontraron un método distinto el migrante centroamericano para transitar por México, y esto pues ha creado todo un espectáculo, digamos, mediático, político. Sí. En Estados Unidos ya vimos cómo se ha explotado, y en México, ¿cuál ves que va a ser, digamos, el destino de este tipo de proceso?
Hay dos observaciones que me gustaría hacer. El primero es dimensiones. O sea, las caravanas son un fragmento mínimo del total del flujo irregular que viene de Centroamérica. Si estimamos un flujo de 300,000 al año, una caravana de 1,000, 2,000, pues, sí. O sea, es realmente no es mínimo. 1, pues, sí. Entonces no hay que... Es estridente no hay que hacerlas el asunto, realmente es un asunto de escala muy reducida. Segunda observación es que las caravanas como modo de organización son eventos construidos. Hay una red que a mí me parece muy cercana al tráfico de personas y que a veces se envuelve en la bandera de la protección del migrante y de derechos humanos, pero en realidad es un gran negocio. O sea, como también la institucionalización del pollerismo. Vamos a un modelo en el que se cruza tanto una legítima necesidad de las personas de buscar otras alternativas de vida, como quienes usan el escenario, la coyuntura y la necesidad para agendas políticas, pero muchas de ellas locales centroamericanas, agendas políticas en Estados Unidos y cruce con intereses económicos, porque detrás de las caravanas también hay pues una consecuencia tanto del lado regular como del irregular cuando cruzan a Estados Unidos. Si es del lado regular, hay un negocio de abogados muy grande. Si es del lado irregular, hay un negocio de traficantes que también es muy grande. Entonces, y si alrededor hay corrupciones y otros temas, se vuelve una agenda compleja. Pero hay que segmentarla bien. Entonces hay que dar el lado humano de tratamiento y de respeto y de cuidado de los derechos humanos. Y hay el lado donde hay que distinguir claramente qué intereses están además. Pues quienes hemos estado vinculados al tema o interesados en el tema migratorio durante tantos años, no podemos más que felicitarnos de que estés al frente del Instituto Mexicano de Migración, Nacional de Migración, y que lo estés en estos precisos momentos tan complejos. Es que muchísimas gracias, no solo por tu participación en Aspen, sino por lo bien que vas a llevar esta bandera por parte de México. Lo agradezco mucho, gracias, embajador. Gracias. Ándale, gracias. Gracias a todos ustedes.